La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bueno, y es nuestro entrevistado de luxe, porque el tipo ha pasado por esta radio muchos años, ha hecho las mañanas, es un periodista de nota, ¿sí? Y es un amigo, aparte de ser periodista, y lo invité justamente porque, no sé si sabe usted, Balbo, que es un año electoral, no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Sí? ¿De los clubes? No, la parte de los clubes de fútbol. El señor es de San Telmo, vamos a ir definiendo algunas cosas. Directivo importante, han recuperado la cancha ahí en la isla. Yo iba a ver los clásicos, él no había nacido, iba a ver los clásicos Ferrocarril Oeste, San Telmo en la B. ¿Usted iba allá? Sí, ya iba. Los de San Telmo pedían que le devolvieran una campana. ¿Qué era la época de los referees ingleses y todo eso? Sí, era toda gente. Se jugaba con otro reglamento. Los goles valían medio. La pelota esa de tiento que vi en internet. No se haga el pibe. No, usted es estudiante de La Plata que tiene los colores de alumni. Es verdad. No se haga el vivo. Es verdad. Estamos con Rodrigo Esteves Andrade, un amigo de la casa, periodista. Y quería preguntarle, para ir rompiendo el hielo, porque usted no tiene mucha experiencia en radio, ¿no? ¿A qué colegio primario fue? Esa me gusta. Buena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por a los amigos de la mesa, a los amigos que están al otro lado y amigas que están al otro lado escuchándonos este sábado. Fui a una escuela pública en la esquina de Sáez Peña y San Juan, barrio porteño de Constitución, escuela número 11, distrito escolar tercero, Ricardo Gutiérrez, años bellísimos. La educación pública compleja de la dictadura, años bellísimos lo de la educación. ¿Y recuerda compañeritos que hayan estado con usted o ya están todos en Gallola? Esos compañeritos que viajaron con usted. Es complejo. No celebraría encontrármelo a alguno de ellos en Gallola. Celebraría que no. No podría descartar la hipótesis. Conociéndolos un poco. Debo confesar. Era un barrio complejo. ¿Llegó a ser monitor en primaria? Porque es marca mucho ser monitor. No era mi fuerte. No era ser monitor. Ni iba a buscar el borrador, la tiza, Afortunadamente nada. No participaba de ese microclima de los que sentaban delante. ¿Algún maestro, alguna maestra con cariño? Podría recordar punto por punto, año a año, los docentes y las docentes. Y además algunas cuestiones muy entrañables. Puntualmente una de ellas tuvo un serio inconveniente de una de sus hijas que estuvo desaparecida durante algún tiempo. Mi hija le dio una mano enorme. Después me hizo un regalo fantástico, porque esa chica, afortunadamente, en esas tragedias tremenda que fue la dictadura con los años, fue una piba que apareció. Bueno, un montón de historias. La escuela es una escuela fantástica y la educación, además, la educación pública era extremadamente igualadora en aquellos años. Secundario fui al colegio que le va a alimentar el ego. Epa. La calle Urquiza. Epa. Caro a sus sentimientos. En la calle Moreno también podría ingresar. Sí. Hoy se ingresa por la calle Moreno. En aquellos años se ingresaba por Urquiza 277, diga usted la institución. La Escuela Normal Superior de Profesores número 2, Mariano Acosta. Lo puso voz de golero, además. No, pero aparte no sabía que usted había ido al Mariano Acosta. Conozco mucho de su vida y eso no lo sabía como pequeño detalle. Sepalo. Formador de grandes maestros en la Argentina. Y nosotros dos. Y leíamos Junco en esa época. Bueno, y... Humilde se ve que los hizo el colegio. Perdón. Le voy a regalar Junco de Ábalos para que... Bueno, humildad, que era como una consigna fundamental de los de la costa. En el secundario, ¿cómo decidió su vocación por el periodismo? En el secundario debo confesar que mi vocación por el periodismo anidaba más que nada en la actividad gremial del centro de estudiantes. ¿Por qué? O sea, no fue abanderado usted, por ejemplo. No, definitivamente no fue mi fuerte la bandera. Y bueno. La bandera podía ser mi fuerte, la bandera del partido político que en aquellos años me abrazaba. Muy bien, pero difícil la bandera argentina y la escolta y todo eso. O sea, este era el típico liero que hacía política en el colegio. Mucho barullo, lamentablemente, demasiado barullo. Me tocaron años muy complejos, 82, 83. ¿Por qué digo muy complejos? Porque el 84... Malvinas. Sí, el 84, ¿qué pasó? En el 84 ingresamos, tal vez sea una escena que prontamente se viva en este país, ingresamos convencidos que
el primer día de marzo que ingresamos en el 84, la democracia había venido para quedarse, no solo para quedarse, sino además para que todos los docentes implosionaran, todos esos docentes que 2 meses antes, 3 meses antes, nos decían barbaridades protofascistas con impunidad total. Bueno, no, encontramos que cuando llegamos al colegio estaban exactamente los mismos docentes del año anterior. Exactamente, y eso suele ocurrir en las transiciones así difíciles de los países que van recuperando sus instituciones, como era este caso. Y en algún momento empezó a inclinarse por el periodismo, ¿sí? Periodismo que primero habrá sido un hobby, escribir, usted escribe bien en castellano, he leído alguna cosa que ha escrito, y después el aire y las redes, ahora porque usted es bastante más joven que yo, cómo se fue quedando en la idea de que su vida profesional iba a pasar por el periodismo. Porque bueno, esto que hablaba recién de los 80, ¿no? Ese estallido de libertades que uno pensaba natural, terminó siendo natural. Hoy vivimos en libertad y vivimos una libertad enorme. Entonces digo, esa que uno mamó en la adolescencia, hoy la vive a pleno. Y esa oportunidad de vivirla a pleno, vos hacías bien mención, Juan José, de las redes, hablabas de los medios, es decir, está tan interrelacionada con el cotidiano diario de cada uno de nosotros. Hoy es tan sencillo emitir una opinión, que a veces también genera polémica, ¿no? Porque digo, tan sencillo emitir una opinión que pasa al otro extremo en que grandes escritores o grandes periodistas dicen que en virtud de Twitter, Facebook o alguna red opinan absolutamente todos o opina absolutamente cualquiera. Bueno, creo que es en algún sentido, para el que le gusta escribir, para el que le gusta expresarse, para el que le gusta dar a conocer una idea, es un momento ideal. Es decir, hay muchísimas herramientas para darse a conocer. Nosotros tenemos un prefijado, sobre todo los que peinamos canas, acá veo pocos, que los medios eran entes inanimados gobernados por grandes familias, ¿no? Entonces uno decía los Gainzapás, la prensa, un palacio enorme. Uno decía los Masón, no podés entrar a Bahía Blanca, los Chrysler, no podés entrar a La Plata. Bueno, ese mundo no existe más. Digo, ese mundo se cayó. O el propio Roberto Noble, escribía Roberto Noble desde Europa, sobre el gobierno de Arturo Illia y opinaba y decía. No, porque te quería preguntar justamente eso. Vos entraste por la línea de la pregunta. Yo recuerdo las redacciones de la década del 60, del 70, Humo de Cigarrillo, Olivetti 88, la mayoría, o Remington, teclear, las teletipos funcionando, el jefe de redacción quizás en un box o en una oficina un poco más, el diagramador mirando los últimos, el traspaso de la imprenta al offset, ¿no? Y del diario Sábana, del modelo Sábana al modelo actual de los diarios. Y ese mundo desapareció, esa bohemia de quedarse hasta el cierre, de ir a ver las carreras de caballos o al fútbol o el cierre del último. Se jugaban los partidos los domingos, muy poco. Cuando empezó la televisión y el Canal 7 se transmitía un partido los viernes, pero nada más. O sea, fue cambiando el oficio del periodista y el tipo que tenía años y años y años de... Yo no lo voy a mencionar porque lo conoce todo el mundo, que es Pagani. Pagani es como uno, más allá de las cosas que dice o que opina, es a la antigua. El tipo empezó en una redacción. Quedan pocos periodistas. Era la época de Bonardo, de Ulises Petit de Murat, de periodistas armados en los medios gráficos. Y aparece la radio y la televisión. Y eso va modificando y preparando a los periodistas de tu generación, que es una generación intermedia, para las nuevas redes. ¿Cómo pensabas vos que iba a ser tu oficio cuando tomaste la decisión? ¿Que lo imaginabas más parecido a esos 60 o 70 o más a esto vinculado a la gran tecnología? Naturalmente uno imaginaba lo que veía, por lo tanto uno se imaginaba a lo sumo enfrente de alguna tecnología un poquitito mejor que esa máquina de escribir de la que haces mención. La tecnología un poquito mejor de esa máquina de escribir a la que haces mención era una máquina de escribir eléctrica, por ejemplo, que tuviera un borrador automático. Ese era el salto. Y ese era un momento donde ya directamente con esa bochita, que era muy distinto al golpeteo de las teclas, ya implicaba un abismo, porque la dinámica se hacía completamente distinta y la sencillez en la edición de un texto era muy distinta. Ahora,
nada que ver con este mundo de hoy. ¿Por qué? En primera instancia porque la inmensa mayoría de las redacciones en nada se parecen a aquellas redacciones que vos bien describías, esas redacciones enormes, salvo Clarín, que sobrevive algo de eso, Nación, alguna puntita, puede tener algún espacio. Uno hoy entra a los monstruos, a ver, el medio hoy, sin temor a equívoco, más exitoso está en la calle Humboldt al 1400. Yo digo Humboldt al 1400, a nadie le dice absolutamente nada, pero el medio de Daniel Haddad hoy queda ahí, es el más leído. En términos, insisto, no tiene ni siquiera soporte de papel. Infobae, nunca vas a tener una nota impresa, salvo que te imprimas en tu casa o en la oficina donde desempeñas una tarea, la nota. Bueno, esa redacción uno entra y el sabor a poco que sentís, con el mayor de los respetos por las chicas, los muchachos y los muchos periodistas excelentes que laburan ahí, es enorme. Porque la verdad que es un lugar donde los puestos de trabajo no superarán los 50 estéticamente ahí. Lo que pasa es que, claro, la inmensa mayoría de los que están laburan con su soporte tecnológico desde su casa, desde su oficina, desde la radio en la que están haciendo aire, desde el lugar en el que quieran, o desde un café en el barrio de Palermo o en el barrio que más le plazca. Digo, cambió completamente esa cuestión gregaria que vos bien veías y que además interpretabas con mucho oficio, que encerraba una bohemia de la nocturnidad, de esperar el diario, el papel. Todo ese romanticismo que nosotros interpretamos como romántico, acá cuando digo nosotros estamos hablando de señores que han nacido hace varias décadas, la verdad es que ese mundo no existe más, y te diría más, en la convivencia con los más jóvenes no es hipótesis alguna. ¿Por qué los chicos no escuchan radio? Bueno, a ver, yo creo que la radio se resignificó. A ver, y todos los que estamos acá somos parte de eso. ¿Por qué lo digo? En primera instancia porque la radio la dieron por muerta muchas veces y no murió. La dieron por muerta con la televisión y no murió. La dieron por muerta cuando empezó a caer realmente cuando empezó a caer la participación del oyente, y no desapareció porque se resignificó con la creación de la FM, con la aparición de la FM y una mejor calidad. La dieron por muerta con la fritura de la M. La M hace 20 años realmente estaba languideciendo. Llegó Internet y todos dijeron, bueno, chicos, despídanse de la radio, mándenle un abrazo, vayan al entierro. Bueno, la verdad es que la AM se resignificó, perdió la fritura de la cocina, del dial de la cocina, perdió esa fritura, y se empezó a hacer escuchable en muchísimas otras aplicaciones. Lo que no hay hoy, tal vez, es esa cultura de la radio en tanto esa condición estética que tenía antes, que era vos te sentabas con tu abuelo o con tu padre en una escena donde había sillones enfrente de la radio, era un mueble de la casa. Esa radio no existe más. También se perdió esa radio tal vez que acompañaba esa sociedad donde la señora estaba en la cocina, porque la señora de la cocina no existe más, afortunadamente, y porque esa radio de la cocina se resignificó con una aplicación. ¿Por qué? Porque hoy en todos los teléfonos que están acá sobre esta mesa hay radio. Hay radio en aplicaciones, hay radio en AM, hay radio en FM. Sin ir más lejos, los programas más escuchados hoy en la radiofonía argentina son de la AM y no de la FM. Y uno pensaría a priori que la AM es una radio vieja. Ahora, si los jóvenes escuchan o no, yo te diría que hay que revisitar. Una, porque hay un formato nuevo que ha revolucionado completamente la radio, que es el podcast. Completamente distinto, que está incursionando, que me consta porque a través de redes sociales mucha gente comparte información en podcast y por WhatsApp te llega muchísima gente que te envía, che, escucha tal cosa, che, escucha tal otra, o yo sigo a tal, o yo sigo a cual. Y esa persona es una persona que habla sobre una cuestión de nicho. Ahora ya entramos en otra cancha, que es que hay mucha oferta muy direccionada, y eso sí antes no existía. Nosotros estamos acostumbrados a una radio generalista, a los grandes conductores, a los grandes nombres, a las grandes convocatorias. Carrizo era sinónimo de convocatoria, Larrea era sinónimo de convocatoria, o quien te plazca en las mañanas era sinónimo de convocatoria. Claro, lo que vos decías antes de ese romanticismo de la redacción y la espera, eso también no es que cambió porque la gente cambió, la tecnología cambió de tal manera que lo que había que mandar a hacer una prueba y llevaba horas, corrección y demás, ahora ni se corrige, directamente el que redacta lo manda para impresión o habrá algún vistazo más. O sea, la tecnología hizo cambiar todo eso. Y la radio lo mismo. Al aparecer la posibilidad de segmentar una nota y poder compartirla, según me guste a mí, también hizo el cambio. O sea, la gente no cambió, la gente cambió porque la tecnología cambió. Estamos con Rodrigo Esteves Andrade, sabemos a qué colegio primario, secundario y que es periodista.
ahora vamos a la música, volvemos en un minutito, 2-3 minutos con él, y le vamos a preguntar cómo está viendo desde el periodismo las campañas electorales en la Argentina y en el mundo. Y seguimos en esta tarde de sábado. Esto es Pipo Radio, por la radio de la Universidad de Buenos Aires, y estábamos con un amigo, Rodrigo Esteves Andrade, periodista. Caminamos un poquito por la primaria, la secundaria, cómo salió su vocación. Estuvimos hablando de esas casi de Raymond Chandler, esas como diríamos redacciones de la década del 70. Llegamos hasta la máquina de bocha eléctrica, ¿sí? Y empezamos a desentrañar un poquito por qué los jóvenes no escuchaban la radio tradicional que nosotros estamos, y él hizo su aporte de la nueva forma de comunicarse a través de la radio. Te quería preguntar lo siguiente: después de Cambridge Analytica y todos los líos que significa en el mundo de hoy, las influencias sobre los usuarios de Facebook o de las redes en general, un periodista político, que es básicamente un analista, ¿sí? Un tipo que tiene información, lleva tiempo juntar esa información y después la tiene que transmitir en segundos muchas veces. O sea, antes se tomaban café, se pasaba horas anotando en una agenda. ¿Cómo haces para poder transmitir y cómo estás viendo el análisis de las campañas políticas de la Argentina desde la mirada de un periodista que vive de la información? Varias cosas. La primera, el tema de los medios. Los medios hoy ya no son el nervio medular de la sociedad a la hora de acceder a la información. Hoy los medios son un tránsito más en torno a eso. Hoy la información a través de las redes sociales circula por múltiples vías. Estas vías muchas veces sin legitimidad alguna. Vos bien hacías mención puntualmente de un incidente del cual tomó mucho cuerpo en los últimos años, pero digo, en general los producidos de esos incidentes están a la luz del análisis de los medios. Donald Trump, Jair Bolsonaro, el Brexit, la avanzada tristísima en el caso de los que venimos de esa península, pero digo de Vox en España, son grandes, enormes hijos de las falacias y las fake news. Sí, la primavera árabe también. Tal vez el primer disparador podría ser la primavera árabe, muy probablemente. Sí, sin duda podría ser como la campana de largada. Porque sí, el jefe no era un político, era el responsable de Google en el Cairo, ¿no? Muy probablemente toda esa avanzada que ya tiene una década vista, y que su producido te diría que no es digno de orgullo, muy probablemente haya mucho de esto que vos bien señalas. Pero más allá de eso, digo, frente a las campañas, hoy el gran debate es, vos me decías, ¿dónde publica un periodista que quiere analizar la política? Bueno, la agente legitimante sigue siendo el medio. Es decir, tener una firmar en un medio, que ese medio le habilita a otras cosas, es, ¿no? Un agente legitimante, sigue siéndolo. Si vos mirás hoy la mañana noticiosa, o si mirás la tarde de la vuelta, es muy difícil que los conductores no estén legitimados en algún otro medio. Es muy raro. Es decir, siempre los vas a ver legitimados por un segundo medio. El que conduce algo más en radio, el que escribe un editorial o de vez en cuando es invitado a escribir un editorial. Yo digo siempre, acá tenés un ejemplo, el último gran tipo en términos de prensa y de periodismo cotidiano, en la parrilla cotidiana, por ahí, que es Fontevecchia, que es un batallador que va, viene, más allá de las complejidades del personaje. El tipo lanzó un canal de aire ahora, Radio Perfil, una radio. El tipo no se priva de hacer un reportaje que hoy en la Argentina ya no se hace, que es ese reportaje medular que publica Perfil los domingos, perdón por el chivo a Perfil, pero estudiado, un reportaje con un análisis previo del personaje, donde cuando le pregunta a Pide la Serra ya le dice, che, vos que ibas a la cancha de Ferro con tu viejo, escúchame, y vos que vivías el tipo sabe de lo que está hablando. Hoy lamentablemente la instantaneidad conlleva el show de la desinformación, que es esta cosa de yo tengo que decir algo picante, sobre todo la tira, por ejemplo, el caso más paradigmático es la tira de la noche del canal de aire que supo estar en la ciudad de La Plata. El conductor es el show del para, pero más allá de eso,
es la instantaneidad de ver quién sabe una cosita más del otro. Los hace competir entre ellos, ¿no? Un absurdo gigante. Vos tenés que saber de lo tuyo, yo tengo que saber de lo mío, él tiene que saber de lo suyo, y cada uno desde ahí construir un medio, porque el de deporte seguramente va a ser Pagani, y no yo discutiéndole a Pagani porque yo mirá que de San Telmo sé. No, la verdad que te puedo contar una anécdota de San Telmo fuera de aire, mirá Horacio, me parece tal cosa, pero no yo discutirle. Se abre una escena, que esto también tiene que ver con una malformación de las redes que tiene mucho de hedonista, de egocéntrica, de autorreferencial. El periodismo hoy tiene un drama existencial, que es este desperfilamiento personal, saquemos el término reperfilar que puso en boga Cambiemos, pero este desperfilamiento personal que es: yo periodista soy más importante que el entrevistado. Eso, la verdad, es la antítesis de lo que nos enseñaron a todos en todas las escuelas de periodismo. El periodista era un nervio motor de la noticia, y la noticia era tener a este fulano, fulana, este cristiano, esta cristiana que estaba enfrente y que era el protagonista, por H o por B. Esto que decís no es nuevo, porque me acuerdo Chacho Marchetti, cuando estamos hablando hace 30 años, toma el noticiero de Telefe, posterior era Canal 11 en esa época, le pone la noticia para separarlo del show mediático que había ocurrido durante la dictadura. Esto es en el momento que los medios los recupera el Estado, no eran privados en esa época, y convoca a Campolongo en ATC, Chacho Marchetti y me parece que Villarroel en el Canal 13. Esa transición a la privatización de los medios hizo que se recuperara el centro de la noticia. Esa búsqueda que vos planteás no es nueva. Volver a poner el centro en la noticia y no en el periodista, que parecen que son parte de una farándula también. Son parte de una farándula, lamentablemente lo decís muy bien, son parte de una farándula, y se ha generado un microclima donde trasladan esa lógica a todas las lógicas de los poderes del Estado. Entonces, es más importante saber si el juez que está en Comodoro Pi se saluda con el juez del otro piso que saber lo que falló en torno a tal o cual causa. Es más importante saber si el presidente del bloque de diputados nacionales del oficialismo se va a hacer una beca, o si le dieron una patada en el ocote porque se acabó el perfil de gestión que los tipos querían. Y además decirlo de la manera más ribombante y estridente posible, para que sea más importante cómo lo digo que lo que estoy diciendo también. Claro, los criterios de noticiabilidad te presentan como una mega noticia, cuestiones que... alerta. Claro, como cuestiones que vos decís realmente, y sí, va de suyo. Ahora están, por ejemplo, con el agite de quiénes serán los secretarios del Senado si Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner llega a ser la vicepresidenta de la República y presidente en ejercicio en definitiva del Senado. Y sí, elegirá un secretario administrativo, un secretario parlamentario. Yo juego doble contra sencillo, y no me gusta jugar, que si yo empiezo a preguntar quiénes fueron los secretarios administrativos, los secretarios parlamentarios de los últimos 25 años de democracia, nadie recuerda a nadie. Nada. Para adelante. ¿Qué es lo que viene en el periodismo que nosotros... ¿qué es la vanguardia de lo que está por venir, o que vos husmeás, siendo un tipo que sos inquieto, que estás siempre en la vanguardia de los cambios, y pasaste por el papel, pasaste por la radio, pasaste por muchos lugares que armaron tu manera de ver? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos va a sorprender en los próximos años? Es difícil, es otra de las cosas que te enseñan en la escuela de periodismo. Nunca anuncies si va a llover o no, porque es muy probable que le erres. Pero más allá de eso, creo que lo que viene está sucediendo, y tiene que ver con esto de los nichos, esto que te decía, cierta profesionalización en torno a pequeños espacios. Es decir, si voy a cubrir sobre el fútbol y sé de fútbol y quiero hacer fútbol, que por ahí a alguno de los que hoy a la tarde nos está escuchando le engancha el fútbol, qué sé yo, y muy probablemente sea más interesante hacer una buena página cubriendo el ascenso que hacer una buena página cubriendo todo el fútbol, porque te va a ser imposible cubrir todo el fútbol. ¿Qué viene? El nicho judicial, por ejemplo. Y bueno, el nicho judicial, yo te podría asegurar que hoy hay muchas más páginas de las que algunos creen que trabajan sobre el nicho judicial y que son buenas en calidad. ¿Qué quiero decir con el nicho judicial? No contar la anécdota, volvemos a esto que decíamos de si del juez del 9º piso saluda al del 7º. No. Hablar de un fallo, hablar de la perspectiva que tienen estos fallos, hablar de los conflictos
de la cotidianidad, de los conflictos evidentemente que existen en la sociedad y cómo la justicia, una justicia más de proxemia, empieza a darle solución, que ese mundo no existía antes. Es decir, antes nosotros venimos de una sociedad donde los bares a los cuales fuimos tenían un cuadrito que decía ebriedad y otras intoxicaciones. Es decir, y están prohibidos los juegos de mesa, bueno, absurdos como tales. Bueno, ese mundo no existe más. Hoy hay una justicia penal, una justicia contravencional, una justicia de falta, digo, justicia mucho más de proxemia. Ese nicho, por ejemplo, también es un nicho que comienza a abrirse. ¿Por qué hablo de los nichos? Porque creo que es un escenario donde vas a empezar a ver buen periodismo y buenos periodistas. Esta idea de la mansedumbre del viejo lector, del diario dominical, 2, 3, 4 horas frente al diario batallando contra esta cosa de no me levanto hasta que no termino la última página y me voy a leer y me voy a separar todos los suplementos, claro, de modo tal de leerlo uno por uno. Todo ese mundo, un mundo aletargado, un mundo que responde a un perfil de otra sociedad, que ya esos tiempos no existen, no es que desaparece o no es que implosiona. Todo ese mundo lo que tiene es que se resignifica. Entonces, ese suplemento que tanto te gusta, puede haber un periodista, puede haber una página, puede haber 5 periodistas, puede haber una página que analice desde esa perspectiva. Entonces, vos ya vas a tener un lugar donde consultar sobre ese tema que tanto te importaba en el suplemento tal o cual. O sea, decís que va a haber todavía más especialización. Más especialización y además más medios, porque hay un tema medular que no escapa en las radios. Se paga muy mal en el periodismo, muy mal. No más o menos mal. En el periodismo se paga muy mal. Hablas por vos. Hablo por mí, pero hablo por la experiencia general del gremio, de los colegas. Hablo por el gremio. Y entonces, ¿qué sucede? Todos se tientan con una experiencia autogestionada, porque en definitiva es la posibilidad de pegar un salto, de manejar tus tiempos, de ser propietario de tu voluntad, de ser propietario de tu modo de laburar, de ser dueño de tu tiempo y también de ser dueño de tu línea editorial, porque más allá de te paguen bien o te paguen mal, la realidad es que cuando vos estás en una estructura, la estructura tiene una línea editorial. Yo no digo que nadie, y hablamos hoy, si ahí al otro lado hay oyentes que estuvieron desde hace un ratito, veníamos hablando de las grandes familias, los grandes mitos, de los grandes propietarios de los medios. Bueno, ese mundo no existe más, sin embargo las líneas editoriales siguen existiendo. Entonces frente a eso la autogestión es algo que te permite, no una perspectiva ácrata, nada de un discurso ácrata, sino simplemente el hecho de una cosa autogestiva que permita generar con tu tiempo, con tus formas, con tus modos, nuevos medios, que hoy es muy fácil de acceder a través de las nuevas tecnologías. Desde la propaladora de la radio de la Universidad de Buenos Aires estuvo con nosotros acompañándonos en estos micro reportajes que solemos tener los sábados, un amigo, Rodrigo Esteves Andrade, periodista, y nos habló un poquito de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que pasará. Gracias, Rodrigo, por haber venido. Gracias a usted por la invitación. No hay de qué. Vamos a la música, no sé, ¿a dónde?